Hola a todos, bienvenidos a este espacio que hemos llamado Charlitas Climáticas. Hoy jueves 27 de noviembre estamos abriendo este espacio, muy contentos de recibirlos. No sé si se dieron cuenta que cambiamos un poquito la imagen de lo que de ahora en adelante será Charlitas, igual respetando como lo que hacemos en Yamique, pero como que estamos todo el tiempo ahí como actualizando lo que se ve en nuestras redes sociales para que ustedes también se enamoren de este ejercicio tan lindo que hacemos. Quiero contarles que Charlitas es un espacio donde no importa tu edad, no importa tu conocimiento, no importa si sabes mucho o poco, lo importante es tener preguntas. ¿Por qué? Porque sobre este escenario vamos a dejar todas las preguntas posibles para construir en temas que nos causan duda o pues que queremos hablar desde los territorios. Y justamente esta charlita que viene hoy se llama Más allá de la COP30, diplomacia, territorios y el poder de la juventud. Entonces, bueno, hoy estaremos hablando de esos temas y quiero contarles que nuestros jóvenes invitados son dos jóvenes que están dentro de iniciativas que permean el territorio, hacen iniciativas, realizan actividades en América Latina, el Caribe y el Sur Global. Nos van a contar un poquito de cómo se vive esa COP30, de cómo es el ejercicio que ellos están haciendo y bueno, nada. Muy contentos, voy a darle la bienvenida a Magda Cortés. Salude y poco a poco le iremos dando la bienvenida a nuestros invitados, que yo creo que ustedes, al igual que nosotros, están muy emocionados de tener en estos espacios a esas personas tan creativas y como tan jóvenes haciendo cosas chéveres. Matis, yo sé que has estado dándole duro a una nota que vamos a sacar muy pronto, entonces nada, bienvenida con la mejor energía. ¿Cómo estás? Hola, hola para todas y todos. No sé si me escuchas bien. Sí, súper. Bueno, pues nada, qué alegría estar en este espacio. Recuerden que es un espacio abierto a la curiosidad, así que la idea es ir conversando sobre los temas, como les decía Luis. Y yo creo que algo súper bonito de esta charlita es que creo que es el primer espacio y la primera charlita que hacemos en relación con el tema de la COP. Entonces, bueno, ya teníamos por ahí algún contenido que habíamos hecho alguna vez relacionado, pero hasta ahorita volvemos a hablar de qué es este tema de la COP, cómo se reúnen allá todos esos países a discutir cosas sobre cambio climático. Y justamente estas dos personas que tenemos invitadas, pues nos van a ilustrar un poco desde sus perspectivas, pues cómo vieron el tema de la COP30 que fue ahorita en Belén en Brasil. Entonces, nada, súper emocionadas, ojalá les guste y por favor déjenos todas las preguntas, de verdad desde lo más básico, o sea, desde que es la COP en adelante nos pueden preguntar y la idea es que abramos la conversación sobre este tema. Exacto, Magdis, y que aprovechemos, digamos, a las personas que, pues, que tenemos invitadas. Acabo de aceptar a Pamela. Pamela nos escribe, se une a este live desde México y bueno, nada, les cuento que en la parte inferior hay una burbujita con el signo de pregunta en donde ustedes pueden dejar sus preguntas o en la parte de comentarios. Pame, ¿cómo estás? Bienvenida, ya estás aquí conectada, ¿cómo vas? Cuéntanos. Hola, buenas tardes. Pues todo muy bien. ¿Y ustedes qué tal? Aquí está haciendo mucho frío. Bueno, yo soy muy friolenta, entonces yo tengo frío. No, en Tunja también está haciendo frío, pero bueno, yo ya estoy acostumbrado. Y acaba de llegar Sebas. Sebas, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola a todos y todas, ¿ahí me escuchan bien? Sí, Listo, perfecto. Qué chévere, muy emocionado de estar en el espacio. bueno, nada, como les contaba, Pam y Sebas, estamos en charlitas. Aquí lo importante es tener muchísimas preguntas y vuelvo y le reitero a las personas que se están uniendo. En la parte de comentarios pueden dejarnos sus preguntas o en el globito que tiene signo de pregunta en la parte inferior del celular a mano derecha. Ahí ustedes pueden dejar todas las preguntas que tengan sobre el tema que tenemos hoy. El tema de hoy es más allá de la COP, diplomacia, territorios y el poder de la juventud.
Y la COP30 es la cumbre de las partes que se realizó del 10 al 21 de noviembre de este año en Belén do Pará, Brasil, y es un foro que reúne a líderes mundiales, a científicos, a comunidades indígenas, a la sociedad civil, a jóvenes, como los invitados de hoy, para hablar sobre cómo vamos a afrontar el tema de la crisis climática, cómo vamos a frenar los impactos, cómo nos vamos a adaptar, cómo la vamos a financiar. Y bueno, nada, me gustaría que Pame empezara presentándose. Bienvenida al espacio. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Por qué andas metida en esto de la COP? ¿Qué pasa? Sí, claro, pues yo soy Pamela Escobar, gracias por la invitación antes que nada. Y yo soy de Ciudad de México y pues ya tengo algunos años en el activismo climático, pero también soy investigadora ambiental y profesionalmente trabajo en el equipo de Transforma, específicamente en el área de diplomacia climática. ¿Y por qué estoy en estos temas? Pues porque creo que no tenemos de otra. Siempre pienso que no tenemos derecho a no luchar por la tierra, como desde los diferentes espacios de enunciación en los que estemos. Entonces, pues, por eso estoy aquí y aquí seguiré. Sebas, bienvenido. También un joven. Lo conocimos a través de Life of Pachamama. Pero bueno, nada, dejemos que Sebas nos cuente un poquito de qué es lo que hace y por qué está también tan inmerso en este tema de la COP. Dale, Luis, gracias. Bueno, como bien decían, yo soy Sebastián Herrán, soy de profesión, soy economista, trabajo en consultoría y específicamente en todos los temas de COP, todos los temas de cambio climático, temas ambientales en general. Estoy desde Life of Pachamama, que es una organización juvenil, principalmente con proyectos en Colombia, pero que también tiene otros proyectos y, digamos, impacto a nivel Latinoamérica y a nivel del sur global, como por ejemplo sucedió en la COP30. Soy el director de Derechos Humanos y pues digamos que me he enfocado mucho en estos temas, sobre todo temas de acuerdo de Escazú, transición energética justa y demás, que ahorita ya les comentaré un poquito más sobre eso también. Creo que Magdis no pudo activar el audio. Bueno, qué alegría, chicos, de verdad muchísimas gracias por recibir la invitación y también como que sabemos el gran y lindo esfuerzo que hacen desde eh, los ejercicios que representan y también digamos como el rol que cumplen como personas y yo siento que ser parte de estos espacios y trabajar como por la supervivencia humana también va mucho desde nuestro tema, lo tenemos como dentro de nosotros y bajo ese ejercicio trabajamos. Yo quiero que nos cuenten un poquito de cómo ha sido su experiencia en este tema de las COP, a cuántas han asistido, a cuáles han asistido, cuál es el rol, de qué manera han asistido, porque hay maneras de asistir que no son solo presenciales, sino que hay muchas formas de participar en estos espacios. Entonces, no sé si con esta pregunta empieza Sebas a contarnos un poquito de cómo funciona esto, dónde ha estado, cómo ha estado y cómo es este proceso. Listo, claro que sí. Bueno, digamos que como tal, en experiencias con COP, la primera COP a la que yo asistí fue el año pasado, en la COP 16 de diversidad biológica. Primero, como para que lo entendamos todos y todas, claro, hay diferentes COP, ¿no? Las COP son conferencia de las partes que tienen, que pueden ser a partir de varios temas. En este caso específico, pues ahí está la COP de diversidad biológica, de desertificación y de cambio climático. La que yo estuve el año pasado, pues que fue en Cali, que muchos y muchas seguro, pues la conocerán un poco más por lo que fue en Colombia, pues es enfocada en el convenio de diversidad biológica. Esa fue mi primera COP. En comparación con la COP 30 de cambio climático, es una COP más pequeña, es una COP un poco como un poco más abierta, donde igual las negociaciones también son difíciles, también son lentas, también son complicadas, pero digamos que la magnitud de la COP de cambio climático es mucho más grande que las otras COPs. Y tienen pues más, han sucedido más veces, ¿no? Estamos en COP 16, ahorita el siguiente año va a ser COP 17 diversidad biológica, mientras que la de cambio climático pues ya vamos en la 30, ya para el 31.
Entonces, ese ha sido, digamos que ahí empecé en la COP16, en la organización en general también hay otros chicos y chicas que han participado en COPs desde la COP27 en Egipto, pero digamos que desde mi rol personal empecé el año pasado y ahorita en esta COP de cambio climático viendo cómo también cómo es el funcionamiento interno, cómo se mueven las negociaciones, cómo es el papel de las juventudes, cómo es el papel también de comunidades locales, de las organizaciones de la sociedad civil, que va muy alineada con todos los temas de derechos humanos y de qué forma se puede como incidir, de qué forma se puede como entrar ahí, también desde las estrategias que teníamos con Life of Pachamama, que ahorita también les cuento un poco más, pero digamos que sí, en términos de experiencia en COP, empecé desde el año pasado en COP16 y ahorita está ya en COP30 en Brasil. Sebas, ¿y tú has ido a los dos espacios en representación de Life of Pachamama o cómo ha funcionado? Sí, en los dos espacios he ido como representante de la Pachamama, como el director de derechos humanos y en general como pues apoyando en todas las estrategias que hemos tenido, tanto en la COP16, que llevamos una delegación de chicos y chicas del sur global, más de 40 personas, y en esta COP30 que también tuvimos una estrategia muy similar y una estrategia de declaración justa que también les comentaré más adelante. PAME representa hoy a Transforma, entonces Transforma también hace un ejercicio muy bacano en América Latina y el Caribe, como en tratar de ayudar a las comunidades a que entiendan cómo formular proyectos de cambio climático, porque siento que uno de los retos más importantes que deberíamos estar hablando, al menos en los territorios, es la falta de capacidad técnica. Pame, ¿cómo ha sido tu experiencia en la COP? ¿A cuántas has asistido? ¿Y cuál ha sido tu rol específico en estos espacios? Pues mi primera COP fue en el 2021 en la COP de Glasgow y participé en representación de C40 Cities. En ese entonces se puso en marcha un programa que se llamó Global Youth and Mayors Forum, que conjuntó a líderes climáticos juveniles con alcaldes del mundo. Entonces participé como con C40 Cities. Después participé en la COP29 en Azerbaiyán y ahí fui en representación del Global Center for Climate Mobility para seguir sobre todo temas relacionados a migración climática. Y pues este año asistí a la pre-COP de la COP30 en Brasilia y también estuve siguiendo las negociaciones de manera virtual porque bueno, el hospedaje y todo en Brasil fue todo un tema, pero bueno, igual hacer la acotación que la verdad es que Transforma hace como un montón de cosas de mucha incidencia e investigación y esta parte como de visibilizar los proyectos, iniciativas de base es como una de las iniciativas que forma parte del área de diplomacia climática, pero cada año pues hacemos mucha incidencia desde las negociaciones climáticas. Pero en total han sido 3 COPs de cambio climático. Magdis, bienvenida y Pame y Sebas, gracias por contarnos y darnos esas respuestas. Pero antes de que Magdis traiga la pregunta, quiero contarles que seguir la COP es casi como ver un partido de fútbol, porque entonces como que se reúnen allá todos los líderes y empiezan a decir, no, yo digo que no por esta y esta razón, y el otro, no, cámbiale el punto a esa frase porque no me conviene o no estoy convencido del tema. Entonces, quiero contarles que también es divertido, no es como tan técnico a veces como se escucha, pero también es divertido. Magdis, ¿cómo estás? Ahora sí ya puedo abrir el audio. Bueno, entonces, ay no, pues qué emoción saber que, bueno, ustedes tienen como esa experiencia y demás, porque justamente ahorita la COP se hizo en Latinoamérica, entonces pues había un montón como de expectativa de la región, como de que iba a ser la COP de la región justamente, y no sabemos si finalmente eso sí se logró o no. Entonces justamente queremos preguntarle a Pamela, desde tu análisis, pues cuál crees que fue como ese mayor logro para América Latina y cuál fue como lo que nos quedó pendiente, esa deuda o ese fracaso que podríamos ver, que fue como, uy, o sea, fue aquí, pero de pronto no fue como esperábamos. Gracias por tu pregunta. Pues creo que no sé si lo llamaría logro para empezar. Creo que lo definiría más bien como avances, porque en general las negociaciones climáticas y cada año que pasan creo que son más como pasos lentos.
donde siempre los resultados son como, bueno, logramos algo, sirve para esto, pero nunca están a la magnitud que pues es el colapso ambiental, ¿no? Entonces, hablando más como de avances y pequeños pasos, pues creo que destacaría algunos. Por ejemplo, hablando en temas de bosques, pues como ustedes saben, en América Latina, pues es uno de los países, de las regiones con mayor cantidad de bosques, sobre todo en la Amazonía y en otras regiones. Y pues la COP30, una de las cosas que nos dejó fue el lanzamiento en inglés, que es el TFF y muchas Fs, que bueno, es el Fondo de Bosques Tropicales para Siempre. Y creo que pues eso es como un acierto para Latinoamérica. Pero también pues diría que en general el hecho de que Latinoamérica como bloque de negociación pues también alzara la voz contra muchas cosas, ¿no? Y que se mostrara ahí contundente. Pues por ejemplo lo vimos al cierre de la COP que no se estaba mencionando la palabra de combustibles fósiles y que pues por ahí vimos a la delegación de Colombia, de Paraguay y otras como que fue muy vocal con este asunto y creo que eso pues también es como un acierto y un avance para la región. Y también, ¿no? En temas de adaptación, porque pues Latinoamérica es de las regiones más impactadas por el cambio climático y que vamos a requerir de más adaptación. Entonces, pues también se adoptaron indicadores, igual, pues para quienes a lo mejor no tienen tanto contexto, habían antes miles de indicadores, después se pasó a 100 indicadores y pues ahora ya se adoptaron mucho menos, entonces pues eso creo que también es un acierto para la región. Y hablando de deudas, que creo que fue la palabra que mencionaste, eh, pues bueno, creo que empezaría diciendo que, pues aunque Latinoamérica, como sabemos, pues emite menos del 10% de gases de efecto invernadero, que por cierto, un dato que a mí me impacta mucho, es que el 1% de los millonarios, de los más ricos del mundo, contamina más que toda la región junta. Pero bueno, a pesar de este porcentaje, pues no quiere decir, ¿no? Claro que los países no tengan responsabilidad. Entonces creo que también como algo que queda debiendo la región, pues lo podemos ver desde las NDCs, que pues igual más adelante puedo profundizar en eso, porque pues no todos los países, bueno, más bien ningún país tiene un compromiso climático alineado con el 1.5 grados, ¿no? Entonces, pues también sabemos que la región sigue profundamente dependiente de los combustibles fósiles y pues por ahí había visto un dato de que en los últimos 25 años pues la producción de petróleo se ha aumentado creo que en un 70% tan solamente en la Amazonía. Entonces pues eso también nos deja mucho, mucho que desear de la región. Pero bueno, igual cerraría diciendo que al final también la deuda es de los países desarrollados y la deuda histórica y ecológica es de las empresas transnacionales y pues de los multimillonarios, que son quienes han propiciado y siguen propiciando el colapso ambiental a grandes escalas. Y yo creo que este es como uno de los de las solicitudes que el Sur Global y América Latina pues como que están diciéndoles como parce, nosotros somos los que estamos recibiendo los impactos y justo aquí en Colombia una de las cosas que está pasando es que los procesos o los proyectos en mitigación avanzaron un montón, pero en adaptación estamos súper quedados porque no sabemos proponer proyectos, porque la parte institucional también está quedada en cómo entender, cómo incorporar esta información. Muchos municipios, por ejemplo, en el departamento en el que nosotros trabajamos, no tienen instrumentos de planificación actualizados con enfoques de cambio climático. Entonces, digamos como que los retos son muchos en el subglobal y la deuda viene también pues lo que tú decías, como el norte global y de todo este impacto que han generado. Pero otra situación que pasa y como que es el enfoque que está haciendo Sebas a través de Life of Pachamama es que los jóvenes, adolescentes, niños y niñas también se ven aún más afectados por el cambio climático y son, digamos, como también muchísimo más débiles ante estas situaciones. Y justamente Sebas y Life of Pachamama trabajaron en una declaratoria de la cual también estuvimos hablando en un live anterior. Entonces, Sebas, ¿cómo les fue con la declaratoria en la COP? ¿Qué lograron? ¿Con quiénes hablaron? ¿Qué avance tuvieron con este ejercicio tan lindo que ustedes vienen liderando?
Listo, claro que sí. Bueno, primero comentarles que como les decía al inicio, nosotros desde la organización estructuramos, digamos que pudimos llevar a más de 10 chicos y chicas de diferentes partes del sur global para que hicieran parte de nuestra delegación, aparte también de las personas que conformamos el equipo base de la EFO Pachamama, que también pudimos estar presentes en Brasil. Y creo que eso dio bastante fortaleza a poder tener también una articulación efectiva con respecto a la declaratoria. Nuestra delegación en general, digamos ya en términos como eh, macros, estaba conformada por 21 chicos y chicas jóvenes del sur global. Entonces habían chicos de Perú, México, Argentina, Bolivia, también, obviamente también habían chicos de Colombia, también habían chicos de Indonesia, de Vietnam. Y esto, digamos que primero lo que facilitó es que el intercambio de experiencias y el articular acciones fuera muy real, ¿no? Aprender de la gente, yo creo que es lo que más también se sirve mucho en este tipo de espacios. Y con nuestra delegación, con estos chicos y chicas, también digamos que pudimos promover mucho la declaratoria. También, evidentemente, contábamos con chicos de Brasil que eran de diferentes partes, entonces como que eso también nos ayudó a moverlo mucho y a promover también esa integración latinoamericana como para que fuera fuerte. Y bueno, digamos que lo que nosotros hicimos con la declaratoria, básicamente eso fue un documento. Lo dialogamos un poco en la anterior charlita, pero se los digo rápidamente. Ese fue un documento que desde la organización empezamos a construir con más de 600 jóvenes del sur global y empezó desde la COP16 en un encuentro que tuvimos allá. Entonces, a partir de ese encuentro salieron unos puntos importantes de jóvenes que están diciendo, queremos esto y esto y esto en las negociaciones, queremos que se escuche nuestra voz por esto, esto y esto. Y a partir de eso que nació en la COP16 y que ha tenido diferentes procesos de validación, diferentes procesos de consulta con nuestros chicos que asistieron a COP30, con otros grupos juveniles y demás, tenemos este documento robusto que tiene 5 puntos principales para la participación justa de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la toma de decisiones en temas socioambientales. Entonces, como que el primero habla de que se pueda dar una participación equitativa y justa en este tipo de espacios a través de, por ejemplo, digamos, educación y formación para que tengamos las habilidades y tengamos los conocimientos base para participar de manera equilibrada con las otras personas que de pronto tienen más conocimiento y más experiencia. Otro también que tengamos en cuenta temas de género, temas de interseccionalidad, para que eso también sea tenido en cuenta como jóvenes, porque pues somos jóvenes, pero también hay jóvenes que son indígenas, afrodescendientes, jóvenes que obviamente del enfoque de género, diversidades sexuales, que deben tenerse en cuenta y que ese enfoque interseccional también está presente en la declaratoria. Otro punto importante es la protección a defensores y defensoras ambientales. América Latina es la región más peligrosa para ser líder y líderes ambiental en el mundo y Colombia es específicamente el país más peligroso. Entonces, eso también salió como uno de los temas que los jóvenes pues como que quieren salir y promover. Y el otro punto es que todas estas decisiones puedan tener una traducción a contextos locales y territoriales, ¿no? Porque son decisiones globales que necesitan de que sean tomadas de manera global, pero que se traduzcan al territorio, como hablabas ahorita, por ejemplo, con las CNDCs a nivel nacional y que no solo se queden a nivel nacional, sino que también tengan sus resultados en el territorio, en los departamentos, en los municipios y desde ahí empezar a trabajar con comunidades locales y demás. Entonces, la declaratoria que nosotros construimos es ese documento con esos puntos que les acabo de mencionar y en COP30, junto a nuestra delegación, lo que hicimos fue moverla por todo lado. Yo creo que eso llevamos nuestra tote bag, llevamos nuestros pincitos con el eslogan de la campaña por todos lados, como entregándoselo sobre todo a actores estratégicos y tomadores de decisión en la COP30. Por ejemplo, en temas de gobiernos, nosotros ya veníamos charlando con gobiernos, por ejemplo, de México, de Chile, que estaban interesados en saber más sobre la declaratoria. En COP30, por ejemplo, Panamá se adhirió oficialmente a nuestra declaratoria, la firmó como país, como tal, apoya esta declaratoria de jóvenes del sur global. También no solamente hablamos con países, por ejemplo, Latinoamérica, sino también tuvimos charlas con Austria, con Bélgica, con la Unión Europea también pudimos hablar y moviendo, digamos, todos estos temas desde las juventudes y desde también desde la delegación, que era como la cara más visible de esta declaratoria allá en COP30. También pudimos hablar no solo con gobiernos, sino con, digamos, tomadores de decisión clave. Por ejemplo, hablamos con la relatora especial para las Naciones Unidas del Cambio Climático y de los derechos humanos en el contexto del cambio climático, que también firmó la declaratoria, que también ya apoya este documento. Hablamos con Michelle Bachelet, que ella es la expresidenta de Chile y que también fue, bueno, que ha tenido, digamos, es
pueden tomar una decisión súper importante en estos temas. También hablamos con Sonia Guajajara, que es la ministra de Pueblos Indígenas de Brasil y que también tuvo un rol súper protagónico en la COP30. ¿Quién más se me escapa? Hablamos con Michel Forst, que es el relator especial de Naciones Unidas para los defensores ambientales en el convenio de Aarhus, que es un convenio para América Latina, para Europa. Y creo que esos fueron como los principales actores que pudimos como conectar, que pudimos decirles, vean la declaratoria. La mayoría tuvo una recepción muy buena acerca del documento. Hay unos que de pronto, digamos, claro, al ser gobierno, por ejemplo, tienen que revisar mucho el documento, tienen como que hacer un proceso específico para que puedan como apoyarla oficialmente, pero en su mayoría logramos que el mensaje resonara, que empezara a tener impacto y que no se quedara simplemente en un documento y ya, sino que pueda empezar a traducirse. Claro, ahora el trabajo es que no solamente nos quedemos en lo que sucedió en COP30, sino vayamos más allá y que realmente pues tenga esos resultados que queremos para la participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Exacto, muy chévere, Sebastián, porque justamente, exacto, se lanza la iniciativa, también ya depende de unas voluntades políticas y demás, pero digamos también el trabajo sigue desde lo que ustedes están haciendo y desde la Isla Pachamama. Y me parece súper interesante lo que dices, porque justamente pegado a lo que decía Luis ahorita, digamos que hemos conversado con algunos expertos y expertas, y ahorita se viene un reto muy grande para las comunidades locales y sobre todo para las comunidades campesinas, que nosotros les tenemos acá muy cerquita para poder como incidir mejor en estos espacios de negociación, pero sobre todo para aprovechar fondos como el que nos comentaba Pamela, el de los forestales ahorita, el TFFF, porque tiene una participación específica para las comunidades, pero eso también implica unos retos locales acá, territoriales. Entonces, qué genial hablarlo desde los niños y las niñas para que también desde ahí empecemos a promover estos espacios de discusión y de llegar a acuerdo para luego llegar a estas instancias con también unos acuerdos más definidos, sobre todo pensándolo como comunidades campesinas. Y te quería preguntar justamente en ese sentido, y tú como alguien que trabaja con los derechos humanos y demás, si viste algún avance real en la participación de comunidades indígenas y comunidades locales en esta COP30. Bueno, yo creo que ahí me uno a lo que decía Pamela también al inicio y es como se avanzó, pero poquito, lento. Siempre se avanza lento, siempre se avanza despacio y siempre queda uno con un sabor agridulce después de COP, ¿no? Como logramos cosas, pero no son tan suficientes como lo demanda la crisis planetaria. Entonces, les pongo un ejemplo específico, lo que hablábamos ahorita del Tropical Forest Facility Fund o el Fondo para Bosques Tropicales para Siempre, que lanzó Brasil, que ya tiene una financiación que Noruega aportó 3.000 millones, que Brasil ya se comprometió con 1.000 millones, Indonesia también, Francia con otros 500 millones, y ya es algo como, por lo menos es algo tangible que es una financiación para proteger estos ecosistemas estratégicos para la acción climática. Pero hay, por ejemplo, en temas de derechos humanos y en temas de que se traduzca a las comunidades locales, hay que seguir estando muy atentos para que sí suceda, porque muchas veces los mecanismos de financiamiento se quedan más, digamos, en beneficios que muchas veces no llegan hasta las comunidades locales o no de manera directa, ¿no? Entonces, como que muchas veces las comunidades no saben cómo acceder a este tipo de financiamiento, cómo se puede para que los proyectos específicos territoriales locales puedan verse beneficiados y no simplemente quede como en la nube, o que estos tipos de acuerdos también sucede, por ejemplo, con los mercados de carbono, que muchas veces en su mayoría son desiguales para las personas que están en las comunidades porque no tienen la misma información que tiene, por ejemplo, la empresa grande que va a hacer el proyecto del mercado en el marco de los mercados del mercado de carbono. Entonces, claro, muchas veces queda en un lugar desigual la persona de la comunidad, la persona campesina, la persona del territorio local que no conoce en su totalidad qué es lo que está sucediendo, cómo puede aportarlo de manera equilibrada y entonces los beneficios se van para una parte grandísimo y para la otra parte sigue estando en más o menos como en las mismas condiciones, ¿no? Muchas veces también el tema de que los proyectos duran un tiempo, en ese tiempo hay unos cambios buenos, positivos. Se acabó el proyecto, se acabó y vuelve otra vez a retornar en el estado en el que estaba y no tiene realmente como unos resultados sostenibles y que realmente sean estructurales. Entonces, por ejemplo, esa es una, listos, ya hay más financiación para proteger ecosistemas estratégicos como los bosques tropicales que tenemos en la Amazonía, pero hagamos que se traduzca en acciones reales para las comunidades y para en general los actores locales en territorio.
Otra que también siento yo, y también lo que hablábamos mucho y lo que ha salido un montón, que fue un avance muy importante que se tuvo en COP30, es el BAM o el Belém Action Mechanism, que es este mecanismo para la transición energética justa. Esto fue histórico, o sea, sí fue, digamos, es un mecanismo que fue promovido desde las organizaciones de la sociedad civil, desde las comunidades locales que por cierto protestaron y tuvieron una protesta súper fuerte en el marco de la COP30, ¿no? Porque también está ese contraste de que fue una de las COPs, creo que fue, si mal no estoy, la COP con mayor participación de pueblos indígenas y en general pueblos étnicos, pero qué tan efectiva es esa participación. Y por eso también suceden las protestas y por eso también sucedió como toda esta movilización social, que también ayudó un montón a que este mecanismo para la transición energética justa, y recalco el justa porque es como la parte más importante, se diera y se aprobara en COP30. Entonces, es ese documento que menciona derechos humanos, menciona el enfoque de derechos humanos, que menciona que es importante tener en cuenta los derechos de las comunidades indígenas, los derechos de las comunidades locales, los jóvenes también, ese enfoque intergeneracional también está presente ahí. Entonces, eso, un avance gigante, porque ya es un documento hablado desde las negociaciones que nos da un mecanismo justo para la transición energética. Claro, ahí entonces, de nuevo, avances, pero lentos y cortos, porque tenemos el avance, pero todavía no hay financiación para eso y no está claro cómo se va a conseguir la financiación para eso y tampoco tenemos como una hoja de ruta de la transición energética. Como decía Pamela, por ejemplo, no se incluyó los combustibles fósiles en el documento final y eso fue algo que reclamaron también desde Colombia y desde otros países del sur global y de Latinoamérica. Pero igual nos incluyó. Entonces estamos diciendo, claro, queremos transitar a algo, digamos, a dejar de tener los combustibles fósiles, pero sin mencionarlos explícitamente, con una transición energética justa, pero con qué financiación, de qué forma se va a traducir en acciones reales. Entonces siempre queda como un poco ese sabor de avanzamos en estas temáticas y se tiene el enfoque de derechos humanos y la participación de jóvenes, de comunidades locales, que poco a poco ahí hemos venido también incluyendo cada vez más, pero todavía falta un montón para que uno diga sí se ha avanzado y sí, digamos, tiene un avance estructural. Ya para finalizar, como que yo también creo como un poco más personal, sí vi como más personas jóvenes que estábamos participando del espacio. Nosotros también hablamos con delegados jóvenes de la Unión Europea, que pues ellos no, como que no tienen poder de decisión en las negociaciones, pero por lo menos sí son un apoyo súper importante y por lo menos empiezan a promover también como las temáticas que desde los jóvenes queremos que se muevan en esas negociaciones. Entonces, como que eso también creo yo que también le da a uno como un poco de esperanza, porque a veces el panorama puede ser un poco complicado, como de no vamos a lograr casi nada, pero por lo menos uniendo esfuerzos y viendo que desde Sur Global, también con personas del Norte Global, podemos como unir fuerzas y podemos también como movimientos sociales y movimientos de base de comunidades jóvenes moverlo y seguir ahí como en la lucha promoviendo los temas que consideramos importantes para tener una acción climática con enfoque de derechos humanos. Sebas, muchas gracias por todo ese panorama tan chévere que nos diste del ejercicio que hiciste. Realmente esta charlita también busca esto, contar un poquito de lo que ustedes y desde su iniciativa están impulsando en estos espacios. Y antes de avanzar con la siguiente pregunta, recuerden que pueden dejar las de ustedes en la parte de comentar o en la burbujita de la parte inferior del live. Y para seguir hablando un poquito también de esos impactos y de esos avances, PAME desde Transforma están como trabajando en algo que se llama Silatimos, que reconoce como esos ejercicios en América Latina, se están gestando y se están formando en términos de cambio climático. Entonces, me gustaría que nos contaras un poquito de este ejercicio, cómo aporta a la articulación territorial y adicional, y finalizando este punto, como que también que nos contaras cómo fue ese ejercicio de Latinoamérica, o cuáles son esas cosas buenas que está haciendo Latinoamérica o que podríamos reconocerle a estos países, tú que trabajas como con estas iniciativas. Sí, claro, pues primero para contar sobre si latimos, creo que me gustaría también dar un poco de contexto que pues estamos acostumbradas a ver escenarios distópicos y negativos, no solo sobre la crisis climática, sino también sobre la propia crisis del multilateralismo climático, ¿no? O sea, cada año
es decepcionante también muchos de los resultados. Entonces doy este contexto porque de este contexto surge Si Latimos, como para hacer una contranarrativa a que, claro, está pasando eso y no hay que omitirlo, pero también hay acciones que ya están pasando y sobre todo que están pasando desde las comunidades, desde las organizaciones de base, los movimientos sociales, juveniles, sociedad civil. Entonces, Si Latimos, pues es una iniciativa latinoamericana que surge para poder visibilizar todas estas iniciativas y también pues para poder articularlas. Entonces, por ejemplo, hemos realizado y hemos estado en algunos eventos presenciales platicando sobre estas iniciativas que van desde mujeres abordando la crisis energética en Brasil, hasta personas que están haciendo sistemas de alerta temprana desde sus comunidades. Y entonces, pues las hemos estado presentando en la Precop, también en la COP30. Transforma, la delegación que fue presencialmente, también estuvo haciendo acto de presencia hablando sobre Si Latimos y pues también para reflejar esta unidad latinoamericana que yo siempre he pensado que, imagino que conocen esta canción de Calle 13, bueno, de Residente, ¿no? Que se llama Latinoamérica, que dice aquí se respira lucha y yo siempre lo he sentido así, que si una cosa nos une entre muchas otras es que en Latinoamérica siempre está la resistencia, siempre está la lucha y creo que cuando vamos, bueno, he tenido la oportunidad de visitar algunos países latinoamericanos y siempre encuentro un montón de lucha social en las calles. Apenas fui a Bogotá y me sorprendí como de todas las pancartas que hay, que por Palestina, que por el medio ambiente, por muchas cosas. Entonces también Si Latimos es esa unidad latinoamericana que lucha por la crisis climática. Y pues estamos y estaremos registrando y visibilizando esas iniciativas en la página que pues es silatimos.transforma.global. Igual ahí para que pues quienes nos están viendo también puedan unirse a Silatimos. Y me parece que la segunda pregunta era que considero que están haciendo bien los países latinoamericanos. Y bueno, creo que es un poco compleja la pregunta y me gustaría dividirla quizá en dos, como en primera desde los espacios de negociación y los negociadores y ya también desde sociedad civil y otros actores. Entonces, pues desde los espacios de negociación creo que podría integrarse más Latinoamérica como región, pero lo ha hecho bien, por ejemplo, en exigir financiamiento. Un tema que siempre es como muy álgido en las negociaciones es quién va a dar el dinero, ¿no? Por ejemplo, pues nos mencionaba que, ay, perdón, se me fue el nombre. Bueno, nos mencionaba Sebas. Sebas, gracias. Nos mencionaba Sebas sobre el BAM, ¿no? Que pues suena muy bien, pero ¿quién pone el dinero o cómo lo pone? Entonces, la COP anterior en Azerbaiyán tuvo como uno de los temas principales el financiamiento. Entonces, para que igual se den una idea, pues los países en desarrollo demandaban al menos 1.3 billones de dólares y el resultado fue una cuarta parte, 300.000 millones de dólares. Entonces, Latinoamérica y también pues otros países, sobre todo del sur global en desarrollo, pues también han sido como unificados en exigir el financiamiento y también pues posicionar otros temas que nos afectan más que obviamente a los países desarrollados, ¿no? Por estas cuestiones pues que se remontan al colonialismo y a toda la desigualdad, no solo social, sino también de los propios efectos del cambio climático, como por ejemplo los temas de género. Creo que América Latina en las negociaciones pues también siempre está ahí como defendiendo pues que exista esta perspectiva hacia las mujeres y de género, pero bueno, como mencioné, creo que también podría haber más integración porque creo que de manera personal y también como se suele ver en las negociaciones, hay grupos que cooptan las negociaciones de una forma impresionante. Por ejemplo, Arabia Saudita, los petroestados, incluso los lobistas petroleros, ¿no? Que ya ni siquiera es como que representen un país, pero que, por ejemplo, un dato que a mí me impactó es que
en esta COP hubieron más lobistas petroleros que incluso en la anterior, y eso que en la anterior fue pues todavía más en Petroestado, ¿no? Entonces, pues se ve cómo cooptan estas negociaciones, y creo que ahí también pues América Latina podría seguirse unificando. Y bueno, la segunda parte, que es ya como de los actores no estatales, quería también mencionarlo y que pues se alinea un poco con la respuesta que daba Concilatimos, y es el hecho de que América Latina siempre se ha caracterizado por la lucha social y ambiental que hace, y esto se ve incluso en las negociaciones climáticas. Lo vimos, por ejemplo, desde los movimientos indígenas, y creo que esto es como muy importante mencionarlo, porque si bien las negociaciones pues son sobre todo de los estados, algo que está haciendo bien Latinoamérica es desde los actores no estatales, ¿no? Y desde los actores subnacionales, de poder posicionar en las agendas pues mayor ambición climática, y también con todas estas perspectivas que pues se han quedado fuera. Y bueno, creo que eso un poco en lo general. Súper, qué interesante, Pamela, lo que nos cuentas, porque exacto, como región, y nos nombrabas ahorita la CNS, pues hay como cosas que no estamos haciendo bien y cosas en las que nos hemos quedado. Incluso creo que en un post de Transforma, creo que sí fue, que analizaron como la CNS de cada país y estuvieron mirando como cómo iba cada uno y ninguno íbamos súper bien, unos mejores que otros, pero todos ahí como con unas cosas que nos faltaban, la tarita incompleta, y entonces justamente te quería preguntar, Pamela, cuéntanos un poquito para las personas que nos están viendo qué son las CNDC y según lo que pasó en la COP, eh, que nos pudieras dar un poquito de contexto de pronto sobre qué tareas nos quedan para Colombia. Sí, claro que sí. Pues bueno, el Acuerdo de París es, yo creo que el acuerdo internacional en materia climática más importante que ha existido. Entonces tiene un montón de instrumentos que lo hacen funcionar, pero digamos que el principal, uno de los principales son las NDCs, que significa contribuciones nacionalmente determinadas. NDCs pues es como por sus siglas en inglés, pero son básicamente pues las hojas, los documentos que dictaminan qué es lo que van a hacer los países, cuáles son esos compromisos climáticos, y como su nombre lo dice, pues los determina en cada país, lo cual aquí tiene pues sus ventajas y sus desventajas, porque pues hace que cada país decida cuándo presentarlas. Bueno, el Acuerdo de París tiene un ciclo y las NDC se presentan cada 5 años, pero hay países que las presentan después y otros que las presentan a buen tiempo, lo cual eso pues es menos común. Entonces, por ejemplo, este año fue un año muy, bueno, todavía no se acaba, pero yo ya en diciembre, fue un año muy importante en materia de NDCs, porque se han presentado la tercera generación de compromisos climáticos, pero, pues, por ejemplo, al día de hoy me parece que son alrededor de 23 compromisos climáticos de los 195 países que han ratificado el Acuerdo de París. Entonces, pues, ahí vamos avanzando, pero a un ritmo lento. Y hacer una lectura de las NDCs, pues, también nos permite comprender cómo van los países en sus compromisos para cumplir el Acuerdo de París. Y en una lectura rápida, y como bien lo mencionabas, ningún país está alineado con los objetivos, con el objetivo central del Acuerdo de París, ¿no? Que es mantener la temperatura pues límite de 1.5 grados. Y esto es muy grave, y también nos pone a pensar qué tan eficiente está siendo el multilateralismo de cambio climático, ¿no? Entonces, por ejemplo, países como Estados Unidos, que sale del Acuerdo de París, pues fueron de los primeros países que publicó su NDC, pero no es ambiciosa, y pues todavía nos faltan NDCs por ver, como India, Argentina, en el caso de Latinoamérica, pero también tratando de dar algún dato un poco no tan negativo. Pues han habido algunos avances, porque uno de los principios del derecho ambiental es que las NDCs tienen que ser progresivas. Entonces un país no puede
publicar NDCs que reflejen menos ambición o menos porcentaje de reducción de emisiones que su segunda NDC. Entonces, pues hemos visto que las NDCs que se han publicado cada vez abarcan más los sectores de la economía, cada vez refuerzan más medidas de adaptación, incluyen también la parte del metano, de pérdidas y daños. Entonces, volvemos a lo que decíamos al inicio, que los avances se dan, pero muy lentos, ¿no? No a la magnitud del problema. Y también por eso es que desde la COP30, como para responder a esta brecha de ambición del 1.5 grados, es que Brasil, bueno, bajo su propia presidencia de la COP30, pues anunció hojas de ruta, ¿no? Para transitar a la eliminación de combustibles fósiles y para detener la deforestación, pero igual es algo preocupante que no se haya mencionado esto en la decisión final de la COP, pero bueno, ya veremos cómo se ve reflejado desde la decisión de la propia presidencia. Y bueno, yo soy de México, entonces no sigo tan a fondo como la NS de Colombia y como particularidades, pero creo que tanto en el caso de Colombia como de mi propio país y de Latinoamérica, pues hemos visto que las NDC se han publicado en términos absolutos. Si ustedes se meten a ver cómo son las NDC de los países, al menos en la segunda generación era como nos comprometemos a reducir el 60% para 2030. Pero si ahora hacemos una lectura de las NDCs, son en términos absolutos, de no se superarán los 400 gigatoneladas de carbono equivalentes. Entonces, esto también vuelve un poco compleja el análisis y la comparación, pero creo que seguimos faltando, ¿no? Con poner hojas de ruta que establezcan bien cómo se van a cumplir los compromisos climáticos y sobre todo cómo vamos a dejar de depender del carbón, ¿no? Y creo que algo muy importante que estaremos viendo en las NS pues es la parte de la implementación, ¿no? Y pues hay algunos elementos también que pueden analizar qué hace eficiente una NS y qué no. Entonces, por ejemplo, tienen que tener elementos del balance mundial. El balance mundial es como pues ese balance, ese reporte, esa evaluación que se hace igual cada 5 años para saber cómo los países están avanzando. Entonces, el balance mundial, pues ahí establece algunos parámetros, como por ejemplo esa parte de que tienen que triplicar sus energías renovables según sus contextos nacionales. Entonces, pues eso también es algo que tienen que estar considerando los países, en este caso latinoamericanos, que me preguntaste. Pero bueno, como siempre yo menciono, es que siempre es sobre todo exigir a los países desarrollados y a los grandes históricos y verdaderos contaminantes. Justamente, Pame, muchas gracias por esa info. Justamente Transforma tiene un podcast que se llama 1.5 grados y hay un capítulo en el que hablan de las NS y Pame ya nos explicó como un componente general de las NS, pero una de las recomendaciones que dejaron en ese capítulo es decir que estamos ya muy lejos del 1.5, no es como para tenerle miedo, sino como para decir, parce, todavía tenemos trabajo por hacer en los territorios, probablemente nos alejemos de de esta meta y de este logro, sea más, pero digamos como que la invitación al ejercicio no es a decir, ay, no, ya nos vamos a morir, sino como, bueno, ¿cómo vamos a trabajarle? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a resolver en los territorios para que nos acerquemos un poquito más a la meta, así no sea la que teníamos prevista o no sea la que se tenía prevista para el mundo? Y justamente, Sebas, quería preguntarte de tu experiencia, cómo los jóvenes pueden involucrarse más y mejor en este tipo de discusiones durante, antes y después. También como con esta visión que te dejo de que aún tenemos cosas por hacer para no alejarnos de ese 1.5 grados. Sí, bueno, y también hay como para sumar a la esperanza, sin y de no botar la toalla. Hay estudios que demuestran que sin el Acuerdo de París, las proyecciones daban que
el aumento de temperatura se iba a llegar entre el 4 y el 5 grados, pero ya después del Acuerdo de París y con las NS ya va en 2,3, entre 2,3 y 2,6. Obviamente sigue siendo súper insuficiente y se requiere ese el 1,5, pero por lo menos se ha avanzado en algo. Entonces, como que importante seguir ahí en esa lucha y como jóvenes también apoderarnos de esa bandera. Yo creo que es importante primero saber que una COP es como dos cosas sucediendo, muchas cosas, pero la agruparía en dos cosas al mismo tiempo. Una, las negociaciones, ¿no? En los dos espacios de alto nivel, donde los estados están negociando qué vamos a hacer con la crisis climática, ¿no? Y están tratando de hacer algo. Y por otro lado, los espacios paralelos, por ejemplo, eventos paralelos, que permiten también a los jóvenes y en general a las personas que están allá participando de las COP, aprovechar para hacer networking, para hacer redes, para intercambiar experiencias con otras personas, para conectar con personas que también son muy importantes en estos temas de cambio climático y en general del ambiente, que a veces es difícil conectar con ellos y ellas a través de un correo o a través de otro tipo de interacciones, pero que al estar en ese espacio se hace mucho más fácil la interacción. Entonces, nosotros desde la IFU Pachamama, por ejemplo, con los becarios y becarias que tuvimos para la delegación, pues tuvimos un proceso previo que partió de una de un entrenamiento, así como de una formación, para que las personas pues entendieran qué es el cambio climático. Entonces, ¿yo qué recomendaría antes de COP? Pues entender qué es eso, ¿no? ¿Qué es una COP? ¿Qué es cambio climático? ¿Qué es lo que se va a negociar? ¿Qué se negoció en la última COP? ¿Qué se ha negociado en las últimas, que es el Acuerdo de París? Bueno, como entender todo ese panorama porque es mucha información y es importante tenerla clara pues antes de ir, ¿no? Entonces, eso primero. Segundo, habilidades blandas también son súper importantes, ¿no? Que podamos interactuar de manera efectiva con las otras personas, que podamos transmitir las ideas, que si vamos a participar de un evento, pues lo hagamos de manera efectiva, que podamos también saber a quién le vamos a llegar, a quién no le vamos a llegar, cuáles son nuestros objetivos. Algo que siempre también recomendábamos mucho para nuestra delegación es que los chicos y chicas pudieran tener una agenda. Esto es súper importante porque, como les digo, siempre en COPS está pasando todo al mismo tiempo. Entonces, si uno tiene una ruta como de en estos días voy a hacer esto, esto y esto, según los eventos, según las temáticas que hay por cada día, quiero priorizar estos y estos puntos, ayuda mucho más. También algo importante ahí es, por ejemplo, crear reuniones, como agendar reuniones previas a la COP, porque en COP la gente está muy ocupada. Entonces, si uno, por ejemplo, como joven que tiene un proyecto, yo qué sé, de transición energética, o tiene un proyecto con una comunidad en específico, y quiere hacerlo más grande, o quiere conseguir algo para el proyecto, o aliados o financiación, previamente mapear estos actores que vayan a estar en COP en general y les pueda servir para los proyectos y puedan agendar reuniones previas para que en la COP puedan tener estos espacios y sea efectivo. La COP, este tipo de espacios también sirve mucho para eso, para mover los proyectos, para conectar, para que se puedan intercambiar experiencias y hacer ese networking es clave. Entonces, previo a tener todos esos, como esos tips, creo que ayudan un montón. Prepararse emocionalmente, digamos, durante la COP, pues el cansancio es denso, ¿sí? O sea, como que uno de verdad siempre está haciendo muchas cosas. No sé, ahorita en COP30 estábamos en un panel con otros jóvenes y todos, literal, como que la conclusión era como, estamos aquí en la lucha, estamos como uniendo esfuerzos, pero estamos mamados. O sea, estamos cansadísimos. La salud mental también es súper importante porque a veces uno, por querer hacer mucho, no descansa bien, no come bien, está de un lado a otro, Belén con las temperaturas hasta el cielo, con la humedad, el venue quemándose. Entonces, como que hay muchas cosas que pueden influir de manera negativa, no solo en nuestra salud física, sino también mental, y que como jóvenes también debemos priorizarlas, ¿no? Porque, por ejemplo, es un poco más complejo para nosotros. Hay personas, por ejemplo, que estamos allá, que también tenemos otras ocupaciones, otros trabajos, otras cosas que hacemos paralelamente, porque a veces mucho de lo que hacemos es voluntario. Entonces, también hay muchas obligaciones que están sucediendo al mismo tiempo. Entonces, como, listo, priorizar
Literal, la COP estuvo calientísima. Entonces, como priorizar los objetivos que tenemos en nuestra agenda, lo que las personas con las que queremos conectar, los actores clave, que sí, que allá va a ser mucho más sencillo conectar con ellos y ellas, pero cuidando y priorizando también nuestro bienestar colectivo, uniendo esfuerzos con otros jóvenes, disfrutarse la COP también, ir a los espacios que hay no solo en la zona sur, sino también en las zonas diferentes a las negociaciones, que también hay mucho a empaparse de la cultura también es muy importante. Esta que fue en Brasil, pues fue muy chévere porque uno, como que Latinoamérica casi siempre deja un poquito relegado a veces a Brasil por el idioma, porque es como con una lógica distinta a veces, pero tenemos muchas cosas que hacer como región y también interesante y muy bacano poder conectar con las otras personas, con otros chicos de Indonesia, por ahí, por ejemplo, veo que se están conectando como chicos de nuestra delegación y eso fue muy bonito porque de verdad uno de esos espacios también lo aprovecha para tener ese crecimiento y que como jóvenes podamos seguir en esto de manera colectiva. Después, ya para terminar, y sin alargarme tanto, después de COP, creo que lo más importante es poder traducir lo que sucedió allá en ese espacio de negociación en las acciones concretas y locales que podemos hacer desde nuestros territorios y desde, por decirlo así, nuestras trincheras, ¿no? También en nuestro programa de Life Pachamama tenemos la fase de retorno, que es como, ok, ya sucedió la COP, pero ahora cómo traducimos eso en las acciones que hacemos en el plano local. Entonces también son esas estrategias para que la gente pueda entenderlo de manera local, que se puedan implementar proyectos, que podamos seguir ahí haciendo presión para que estas decisiones no se queden en un papel más, en un tratado más, sino que realmente tengan resultados en el plano nacional, subnacional, local y que se pueda generar, digamos, los cambios que necesitamos. Entonces, creo que esas serían mis recomendaciones, tan como antes, durante y después de COP. Súper, muchas gracias, Sebas, porque justamente por ahí Whitney Royal Piso Pérez Ube nos preguntaba si realmente había voluntad política para incluir a los jóvenes en las conversaciones y yo creo que de pronto ahorita en tu mensaje de cierre nos puedes como dar de pronto algún ejemplo concreto o algo como para irnos con un poquito de esperanza y ver que por lo menos en algunas instancias sí hay voluntad política para incluir nuestras voces. Entonces, Pamela, te quería hacer la última pregunta y es que nos cuentes un poquito desde la experiencia ya visión regional, ¿qué recomendación le darías a todas las acciones? Estamos hablando mucho de las comunidades locales y las acciones comunitarias. Entonces, ¿qué recomendaciones les dejarías para que su impacto sea más fuerte y su voz llegue a espacios como la COP? Creo que va un poco de la mano con lo que Sebas decía, pero creo que empezaría por la parte de las alianzas y las conexiones, porque a veces pues sabemos que existen como muchas iniciativas, proyectos, organizaciones, pero a veces están dispersas y solamente coinciden en los momentos en los que pues es más como por coincidencia, ¿no? Que se encuentran en la COP y dicen, ah, yo también estoy haciendo temas de adaptación o de mitigación o qué sé yo. Entonces, pues también tratar de que exista esa conexión y esas alianzas unas con otras y también como pues desde la región latinoamericana. Y creo que un mecanismo para eso pues son las plataformas y las redes de acceso que tiene la COP. Bueno, no la COP como institución porque pues hay una página, ¿no? Que se llama Nazca, que es donde se registran las acciones de los actores no estatales, pero pues saber qué hay más allá de eso. Entonces, por ejemplo, pues no tanto por publicitar y latimos, pero pues es como un espacio, ¿no? Una plataforma que precisamente tiene entre sus objetivos pues poder conjuntar y articular y visibilizar las diferentes iniciativas y organizaciones climáticas, pero creo que también, pues, saber que cada año las COPs han aumentado su participación de los actores no estatales, entonces, pues, también tomar eso a favor, ¿no? Para reivindicar esos espacios que, si bien son hegemónicos y estatales, no serían lo que son sin la participación y la voz de los actores no estatales. Entonces, pues la curva ha ido subiendo, por ahí baja un poquito, pero vuelve a subir de los actores no estatales que forman parte de las negociaciones climáticas. Y por ejemplo, con el caso de los pueblos indígenas, pues también saber que desde las COPs
pues existen las constituencies, que son pues los grupos que tienen acreditación oficial en las Naciones Unidas para poder hacer también pues ahí voz y posicionar sus demandas. Entonces pues también está la plataforma de los pueblos indígenas, y otras de juventud, de mujeres, etcétera. Entonces, pues también esos son espacios como importantes que estos grupos pueden aprovechar y podemos aprovechar, y pues siempre alzando la voz y diciendo las cosas como son, ¿no? De toda la falta de ambición que tiene que aumentarse pues cada vez más y que pues corresponda a la magnitud de la crisis. Mu- Muchas gracias, Pame, muchas gracias, Sebas. Yo quiero contarles que con Transforma y con Life of Pachamama y a mí que ha estado pues muy de la manito como también en sus ejercicios. Hacemos parte de la plataforma de Sí Latimos, somos uno de los de las iniciativas que está en este mapa, y a mí que sigue apostándole también por hablar, por charlar de cambio climático, por charlar de crisis climática y de todo lo que rodea y los temas de género, ciencia y justicia social que están alrededor de estas situaciones. Entonces, pues nada, nos alegra mucho la participación de Transforma en este espacio y que igual seguiremos con los micrófonos abiertos para hablar de esto y otros temas. Con Sebas y Life of Pachamama también hemos tenido un recorrido chévere. Por ahí en YouTube tenemos un taller que hicimos con ellos que se llama Juventud que Incide. Entonces, para que la busquen, para que se mezclen, para que vean que sí estamos trabajando en el ejercicio. Y antes de despedir el espacio, que generalmente lo cierro yo, quisiera que cada uno, iniciando por Sebas, luego Pame, luego Magdis, eh, cerremos el espacio con una conclusión de lo que fue la charlita de hoy, qué les gustaría que se llevaran las personas que nos estuvieron escuchando y luego yo paso a cerrar el espacio recordándoles que pues desde Yamique creemos en el poder de sus voces. Listo, claro que sí. Bueno, entonces yo diría que como conclusión, sí, las negociaciones de cambio climático y en general las negociaciones son difíciles, son lentas, avanzan muy demorado con respecto a la magnitud del problema, como hemos dicho todos y todas acá, pero sí ha avanzado en algo y lo más importante, creo yo, es que sigamos teniendo la esperanza de que como jóvenes podamos unir esos esfuerzos y podamos pensar en que en el presente y en el futuro podamos cambiar estructuralmente lo que está sucediendo con la crisis climática. Respondiendo, por ejemplo, a lo que decía Whitney, yo sí veo más voluntad de los política para incluir a los jóvenes en las conversaciones. Falta es más que seamos efectivos en esa inclusión, ¿no? Entonces, porque muchas veces se incluyen, pero no tienen tanto efecto en las decisiones finales. Pero por lo menos ya lo que les decía con la declaratoria, lo que hablábamos con las negociaciones, lo que fue el BAM, este mecanismo de transición energética justa que fue promovida por organizaciones sociales, por jóvenes organizados, se ha avanzado de a poco, se ha podido llegar a que nuestra voz sea escuchada de alguna forma y a que estos espacios también sean como no digamos, benéficos para también los proyectos y para los esfuerzos que estamos haciendo como jóvenes. Entonces también aprovecharlos de esa forma, lanzarse al ruedo, lanzarse al agua para poder intentarlo y también participar de estos espacios que a veces parecen tan técnicos, tan complicados de entender, pero que con la suficiente preparación y también con la suficiente motivación y eso que nos caracteriza a los jóvenes, que es la innovación y esas ganas de cambiar las cosas, pues sigamos haciéndolo, sigamos teniendo esa esperanza y podamos seguir uniéndonos en colectivo, no solo en COPs, sino más allá de COP, para que realmente haya procesos locales, procesos nacionales que tengan un impacto real y que puedan aportar a esas metas de la lucha contra el cambio climático. Gracias, Sebas. Pame, Uy, pues muchas conclusiones, ¿no? Pero creo que me gustaría iniciar con una frase que he visto mucho de que las COP pues no nos van a salvar del mundo y de la crisis y del colapso ambiental, pero eso no quiere decir que no sean necesarias. Yo creo que cada vez son más necesarias para seguir impulsando diferentes acciones y porque también son espacios en donde las juventudes, como menciona Sebas, y otros actores no estatales, pues pueden hacer acto de presencia, ¿no? Y pueden seguir alzando la voz y seguir exigiendo diferentes cambios. Yo siempre soy fiel creyente de que las grietas al sistema capitalista que nos ha empujado a esta crisis climática, a este colapso,
tienen que hacerse desde todos los espacios, incluso si son los institucionales. Porque pues también, o sea, yo he escuchado de personas que dicen, no, pero pues es que la COP no sirve para nada y ya, como quedarse en eso. Pero no, o sea, si estamos viendo que no sirve en algunas cosas, pues intentar cambiarlas, ¿no? Y alzar la voz para que se cambien. Entonces, creo que también va a ser muy fundamental que hacia adelante pues puedan también seguirse posicionando todas las discusiones en torno a la reforma del propio régimen climático, que por cierto también desde Transforma publicamos un policy brief que es sobre la reforma del régimen climático y que también hace un análisis como de lo que ha funcionado y de lo que no ha funcionado y cómo se puede cambiar. Entonces creo que eso es también algo importante y pues yo siempre cierro con mi frase favorita de Angela Davis de que tenemos que actuar como si fuera posible cambiar radicalmente el mundo y tenemos que hacerlo todo el tiempo y creo que es una frase que me gusta mucho porque pues habla de que siempre tenemos que intentar hacer algo, no podemos solamente quedarnos como de ya valió todo, ya nada sirve, porque pues eso no nos va a llevar como a ningún lugar, ¿no? Al contrario, seguir empujando soluciones y seguir empujando también cambios sistémicos y estructurales que realmente nos hagan mitigar pues el colapso al que nos dirigimos. Súper, bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron y que van a ver esta charlita después. Muchísimas gracias a Sebastián, a Pamela, a la Pachamama, a Transforma por acompañarnos en estos espacios. Y desde Yamique, la invitación que les quiero dejar es que estén muy pendientes de nuestro próximo reportaje, que justamente tiene que ver con entender cómo llegan estos fondos internacionales al territorio, cómo se ven en un proyecto relacionado con adaptación y qué pasa luego, lo que decía Sebas, cuando el proyecto se acaba y se va. Entonces, contarles un poco de esos mecanismos, de esos retos, pero también las cosas que han salido bien en el territorio y por ahí estará saliendo pronto ese reportaje de la mano de Mutante. Entonces, nada, estamos muy felices de poderlo compartir con ustedes y ese sería mi mensaje de despedida, que nos vayamos con todas las ganas de seguir aprendiendo de COP y de cada vez pues ser más activos y activas en estos espacios. Chicos, Pame, Sebas, Magdis, muchísimas gracias por prestar su voz para hablar de este tipo de cosas y a mí que siempre tendrá las puertas abiertas para darle poder a sus voces. Recuerden que va a estar publicado en yamiquemediodigital.com/charlitas. Va a estar disponible para que vean esta charlita en el futuro en Instagram y en YouTube. Entonces, si se la perdieron, no se preocupen que ahí va a estar disponible para que puedan consumir el contenido y las voces de estos jóvenes que están transformando los territorios. Recuerden, somos Yamique, un medio de comunicación digital, alternativo e independiente boyacense. Y aquí creemos que lo que haces cuenta y lo que narras inspira. Nos vemos en una próxima, así que chao a todos, chicos. Gracias.